se da inicio a una sexta etapa definitiva. Ahora sí, vamos a recuperar los derechos de Venezuela, históricos de la Guayana Esequiba. El presidente de Guyana ha dejado bastante claro que la discusión sobre el tema del Esequibo no está sobre la mesa. Así como lo escuchan, supuestamente se ha aceptado un supuesto diálogo dentro de unos días, pero realmente continúan los tambores de guerra entre estas dos regiones. Algunos altos mandos del gobierno de Venezuela, señores, han dejado claro de que Guyana debe rendirse antes de que llegue a ocurrir algo peor. Han querido convencerle, han dicho al presidente de Guyana que por favor converse con Venezuela, que negocie con Venezuela, pero definitivamente Ali está en otra posición. Además de que se han vuelto a ver aviones del país estadounidense, señores, del Comando Sur sobre Guyana, todo con el fin de poder complicarle la situación, cualquier tipo de actividad por parte del régimen de Venezuela. También se dice que algunos helicópteros del régimen de Venezuela han aterrizado en el Esequibo, pero realmente es algo que no tienen bastante seguro. Han dejado claro el gobierno de Guyana que si realmente llegan a tocar territorio guyanés, señores, definitivamente ahí sí van a salir definitivamente de todo este régimen, de toda esta dictadura en Venezuela, mis amigos. Así como lo están escuchando, continuamos con más información. Mientras que por otra parte, en otra información de última hora, Guyana ha pedido a los países de la OEA que condenen a Venezuela por el ataque a su soberanía. La propuesta del gobierno guyanés obligará a los aliados de Maduro como Bolivia y Colombia a expresarse en un tema en el que el bloque de izquierdas ya marcó su primera distancia en Caracas con la postura crítica de Brasil. Washington, en Estados Unidos, el gobierno de Guyana pretende que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, emita una declaración en la que condenen las acciones que está llevando adelante la dictadura de Nicolás Maduro para anexar 2/3 del territorio guyanés en medio de una disputa histórica entre ambos países. La representación de Guyana, luego de realizar consultas entre los países miembros de la OEA, presentó un borrador de declaración para ser considerado por todos los países con el que quiere que el Consejo Permanente se exprese sobre la tensión con Venezuela, luego del plebiscito y las posteriores declaraciones de las autoridades del régimen con las que señalan sus intenciones de avanzar sobre el territorio del Esequibo sin esperar la resolución de la Corte Internacional de Justicia, señores. De manera inmediata procedan a crear la división PDVSA Esequibo y CBG Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Crece la tensión entre estas dos regiones porque el planteo de Guyana obligará a que la próxima semana el Consejo Permanente aborde el asunto, sobre el que ya aparecieron diferencias en el bloque de países de izquierda. Al menos pondrá en una situación incómoda a los gobiernos de Bolivia y Colombia, aliados de Maduro. Brasil, en cambio, cuestionó las acciones llevadas a cabo por el régimen. El texto, además propuesto por Guyana al resto de los países, al que accedió un medio de comunicación, pretende que la OEA declare su inequívoca condena a los actos ilícitos contra la soberanía e integridad territorial de la República Cooperativa de Guyana por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Guyana también quiere que los países dejen establecido que estos actos ilícitos constituyen una violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de los principios de la coexistencia pacífica. Otra de las intenciones del país caribeño es que la OEA le pida a Venezuela que cese de inmediato toda acción para anexionarse ilegalmente en territorio de Guyana, a diferencia del régimen de Maduro, que ahora, contrario a lo acordado con la ONU en el pasado, desconoce el ámbito de la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo. Guyana insiste en que el arreglo pacífico de controversias debe darse en ese ámbito. El caso se encuentra en esa corte luego que, después de un planteo de ambos países a las Naciones Unidas para entablar una negociación que no logró acuerdos, el secretario general de la ONU remitiera el asunto en enero del 2018. La Corte Internacional de Justicia emitió dos sentencias, una en diciembre del 2020 y otra en abril de este año, en la que estableció que tiene competencia para definir el asunto. Atención a todo esto porque las sanciones de Estados Unidos, primero subestimadas, después crímenes de lesa humanidad. La propia data manejada por el oficialismo indica que las sanciones no acabaron con la economía de Venezuela ni con el oxígeno de las penurias que ha padecido su población en los últimos 10 años por la escasez de alimentos y medicamentos, inflación, fallas de servicios, caídas del poder dispositivo. Vamos con más de la información. En el año 2017, pese al crudo lenguaje de la vocería bolivariana contra el imperialismo yanqui y su salvaje capitalismo,
capitalismo neoliberal, Estados Unidos seguía siendo el principal socio comercial, por encima de Rusia y China, que solo aventajaban a los estadounidenses en la superioridad del monto de la deuda que Nicolás Maduro y Hugo Chávez contrajeron con ellos. Entonces, pese a los ingerentes recursos obtenidos con los altos precios petroleros, la deuda externa total de Venezuela ascendía a 141.000 millones de dólares. Debía 27 millones de dólares a la banca privada internacional, 28 millones de dólares a organismos multinacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y 6.000 millones de dólares a Estados Unidos. El resto eran compromisos adquiridos con China y Rusia, acuerdos de préstamos y financiamiento que Venezuela pagaba con petróleo y oro. No había sanciones flotantes ni prohibiciones. Entre el año 2014 y 2017, Rusia le proporcionó al régimen de Nicolás Maduro 10 millones de dólares en asistencia. En el 2016, la petrolera rusa Rosneft adquirió a través del descuento de 1.500 millones de dólares de la deuda con Moscú 49.9% de Citgo, la filial petrolera de PDVSA en Estados Unidos. Una verdadera ganga y un enroque estratégico con impacto geopolítico. Al hacerse con la totalidad de las acciones, entraba a competir directamente en el mercado estadounidense, no solo como proveedor. A finales de julio del 2017, el Departamento del Tesoro incluyó a Nicolás Maduro en la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Pocos días antes había sido elegida la segunda Asamblea Nacional Constituyente en menos de 2 décadas. El PSUV la presentaba como una asamblea obrera, pero claramente se trataba de anular la Asamblea Nacional elegida en el 2015, en la cual la oposición era mayoría, pese a manipulaciones e intervenciones del Tribunal Supremo de Justicia y su sala electoral. Las sanciones ordenadas por la Casa Blanca estaban dirigidas al ciudadano Nicolás Maduro y a otros 16 funcionarios, no al Estado venezolano ni al país llamado Venezuela. Se les sancionaba por su intención de destruir el orden constitucional y democrático a través de una irritada Asamblea Constituyente. Donald Trump había dicho que Estados Unidos no ignoraba a los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro por socavar la democracia, la libertad y el imperio de la ley y estará al lado del pueblo venezolano en su búsqueda de reanudar una democracia plena y próspera. A 13 años funcionarios o socios del régimen castrochavista les retiró la visa, les congeló los activos en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con ellos. No dictó un bloqueo de puertos ni la congelación de las cuentas de la República. Continuaba la política que comenzó a aplicarse en el año 2006 y con los mismos guantes de seda. No causaban la hambruna ni aumentaban el desempeño de la hiperinflación, cuyas causas estaban en Miraflores y la multiplicidad de monómeros que Maduro anunciaba periódicamente para propulsar la economía y hacer de Venezuela un país potencia y que nunca arrancaron. El 25 de agosto del 2017, Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual imponía sanciones financieras al gobierno de Nicolás Maduro. Las medidas prohíben las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA. Igualmente la negociación de cientos bonos en manos del sector público venezolano, así como el pago de dividendos al gobierno de Venezuela. Mis amigos, estas son las noticias importantes del momento. Continuamos con más información. Las sanciones de Estados Unidos, primero subestimadas, después crímenes de lesa humanidad. La propia data manejada por el oficialismo indica que las sanciones no acabaron con la economía de Venezuela ni con el oxígeno de las penurias que ha padecido su población en los últimos 10 años por la escasez de alimentos y medicamentos, inflación, fallas de servicios, caídas del poder dispositivo. Vamos con más de la información. En el año 2017, pese al crudo lenguaje de la vocería bolivariana contra el imperialismo yanqui y su salvaje capitalismo neoliberal, Estados Unidos seguía siendo el principal socio comercial, por encima de Rusia y China, que solo aventajaban a los estadounidenses en la superioridad del monto de la deuda que Nicolás Maduro y Hugo Chávez contrajeron con ellos. Entonces, pese a los ingerentes recursos obtenidos con los altos precios petroleros, la deuda externa total de Venezuela ascendía a 141.000 millones de dólares. Debía 27 millones de dólares a la banca privada internacional, 28 millones de dólares a organismos multinacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y 6.000 millones de dólares a Estados Unidos. El resto eran compromisos adquiridos con China y Rusia, acuerdos de préstamos y financiamiento que Venezuela pagaba con petróleo y oro. No había sanciones flotantes ni prohibiciones.
Entre el año 2014 y 2017, Rusia le proporcionó al régimen de Nicolás Maduro $10 millones en asistencia. En el 2016, la petrolera rusa Rosneft adquirió a través del descuento de $1.500 millones de la deuda con Moscú 49.9% de Citgo, la filial petrolera de PDVSA en Estados Unidos, una verdadera ganga y un enroque estratégico con impacto geopolítico. Al hacerse con la totalidad de las acciones, entraba a competir directamente en el mercado estadounidense, no solo como proveedor. A finales de julio del 2017, el Departamento del Tesoro incluyó a Nicolás Maduro en la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Pocos días antes había sido elegida la segunda Asamblea Nacional Constituyente en menos de 2 décadas.